Nos han enseñado que la Biblia es la palabra inerrante de Dios, que cada letra fue inspirada por el Creador del universo. Pero, cuando dejamos de leer con fe y empezamos a leer con lógica, los números dejan de cuadrar. Hoy, no vamos a discutir parábolas ni metáforas. Vamos a auditar datos, nombres y cifras. Vamos a exponer 5 errores factuales que no tienen explicación lógica y que reducen la teoría de la inspiración divina a un simple teléfono escacharrado de hace 2000 años. Bienvenidos a Criterio Abierto. Para entender la gravedad de lo que vamos a ver, debemos entender qué es la inerrancia bíblica. Millones de personas en todo el mundo basan su vida en la premisa de que la Biblia es perfecta en su forma original, que al ser dictada por un Dios omnisciente, es imposible que contenga un solo error factual, histórico o matemático. Las instituciones teológicas han pasado siglos creando malabares hermenéuticos para proteger esta idea. Nos dicen que, si la Biblia falla en una sola cifra, el castillo de naipes de la fe se derrumba. Pero, ¿qué sucede cuando la evidencia física, el papel y la tinta contradicen esa supuesta perfección? Hoy vamos a poner a prueba ese dogma, no con opiniones, sino con el propio peso de los manuscritos que ellos mismos consideran sagrados. Error número 1. La imposible biología del rey Ocosías. Si abres tu Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 26, leerás que Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar. Pero, si saltas a Segunda de Crónicas, capítulo 22, versículo 2, el mismo texto inspirado dice que tenía 42 años. Podrías pensar que es un simple error de dedo, pero las matemáticas son crueles. Según la misma Biblia, el padre de Ocosías, el rey Joram, murió a los 40 años. Si Ocosías tenía 42 al subir al trono, significa que nació 2 años antes que su propio padre. La defensa común es que es un error de copista. Pero piénsalo, si Dios no pudo proteger la coherencia de un dato biográfico tan básico, ¿cómo podemos confiar en que protegió el mensaje de la salvación? Error número 2. El mito de David y el gigante. Todos conocemos la historia de la honda y la piedra en 1 de Samuel, capítulo 17. Pero la Biblia tiene otra versión, que la escuela dominical prefiere ignorar. En 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 19, el texto dice, textualmente, que fue Elhanán, hijo de Yaare-Orejim, quien mató a Goliat el geteo, cuya lanza era como un rodillo de telar. Es la misma descripción del gigante, pero con un asesino diferente. Siglos después, en Crónicas, intentaron arreglar el desastre diciendo que Elhanán mató al hermano de Goliat. Pero el texto más antiguo, de Samuel, es claro. Goliat murió a manos de un hombre que no era David. ¿Es una hazaña robada o una leyenda mal construida? Error número 3. La inflación divina. Cuando David compra la era de Ornán para levantar un altar, el precio cambia drásticamente según el libro que leas. Segunda de Samuel, capítulo 24, dice que pagó 50 siclos de plata. Pero, 1 de Crónicas, capítulo 21, asegura que el precio fue de 600 siclos de oro. No es una diferencia menor. El oro vale muchísimo más que la plata. Y 600 es 12 veces más que 50. Estamos hablando de una diferencia de valor de casi 200 veces. ¿Pagó David el precio de una cena o el de una fortuna nacional? Si el Espíritu Santo dictó ambas cifras, parece que no tenía muy claro el valor del mercado inmobiliario en Jerusalén. Error número 4. El final del traidor. El Nuevo Testamento tampoco se libra. Según Mateo capítulo 27, Judas, carcomido por la culpa, devolvió las monedas y se ahorcó. Fin de la historia. Sin embargo,
En Hechos capítulo 1, el relato cambia por completo. Judas compró un campo con el dinero y, cayendo de cabeza, se reventó por medio y todas sus entrañas se derramaron. No es lo mismo morir por asfixia que explotar por una caída. La teología hace malabares diciendo que se ahorcó, la cuerda se rompió y luego explotó. Pero eso no está en la Biblia. Son suposiciones para tapar una contradicción flagrante entre dos autores que no se pusieron de acuerdo en cómo terminó el villano más famoso del cristianismo. Error número 5. Los 36.000 caballos fantasma. Primero de Reyes, capítulo 4, versículo 26, afirma que Salomón tenía 40.000 establos para sus caballos. Pero, Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 26, dice que solo tenía 4.000. Un cero de diferencia. 36.000 caballos que aparecen y desaparecen por arte de magia textual. No hay interpretación espiritual posible para esto. No es una metáfora de la abundancia. Es un error de contabilidad. Si la Biblia fuera un informe financiero, el auditor la habría rechazado en la primera página. Pero como es un libro sagrado, se nos pide que ignoremos el error y sigamos creyendo en su perfección matemática. Llegados a este punto, muchos cerrarán los ojos y dirán que estos detalles no importan para la fe. Pero la fe no debería ser un cheque en blanco a la irracionalidad. Si un libro afirma ser la verdad absoluta, debe ser capaz de resistir una auditoría básica. Cuando vemos que un autor dice plata y otro dice oro, o que uno cuenta 7 años y otro 3, no estamos ante misterios divinos. Estamos ante la evidencia de que la Biblia es una colección de libros humanos, escritos por hombres con agendas distintas, memorias fallibles y fuentes contradictorias. La pregunta no es por qué existen estos errores, sino por qué se nos ha ocultado su existencia durante tanto tiempo. Estos 5 ejemplos son solo la punta del iceberg. No son interpretaciones, son datos escritos que se contradicen a sí mismos. Si el cimiento de un edificio tiene grietas, toda la estructura es sospechosa. Si la Biblia falla en lo que podemos comprobar con una simple resta, ¿qué seguridad tenemos en lo que nos dice sobre el cielo, el infierno y la eternidad? Si te atreves a mirar más allá del dogma, suscríbete, seguiremos auditando lo sagrado. Esto es Criterio Abierto.